Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal y que os traigo hoy el escenario final de la campaña de motivos siniestros. Aquí tenemos al Duende Verde, al que, bueno, ya anunciaron como que es un subidón de nivel y de dificultad bastante importante. O sea que a ver si damos ganado a la primera o no. Esta es la primera partida que grabo, ¿vale? Si tengo que repetirlo, pues os lo diré en siguientes vídeos. Vamos con el cómic, como siempre. Primero vamos a leer el cómic para ambientar el escenario y luego nos metemos en la preparación de la partida. Acabamos de derrotar a los 6 siniestros escapando por la luz al final del túnel. Aquí tenemos la salida. Y aquí está el señor Osborn que tenía todo preparado, Duende Verde. Por fin aparecéis. Ya me estaba impacientando. Que te den, Norman. No sabes lo harta que me tienes. Qué falta de respeto. Aunque no me extraña que estéis todos agotados. Llegar hasta mí os habrá costado mucho. Por desgracia para vosotros. Esto no ha hecho más que empezar. Entonces activa el dispositivo que vuelve loco a Venom y a propósito. Debería daros las gracias por devolverme mi experimento. Los trozos que diseccioné no sirven de nada sin el todo. Ya habéis detenido a Osborn antes, pero no tendréis tanta suerte con el duende Veneno. Utilizando un dispositivo que ha completado durante vuestra ordalía en el interior del edificio de Oscorp, Norman Osborn ha logrado doblegar por fin al simbionte Veneno, y ambos se han fusionado en un solo ser. Ahora este triunvirato terrorífico sobrevuela el cielo de Nueva York, arrojando viscosos trozos de simbionte sobre los desprevenidos transeúntes con el fin de crear el ejército que hasta ahora le había sido denegado. Bueno, de algún modo es la misma mentalidad que tenía el escenario del Duende Verde, pero en vez de gasificar y convertir a todo el mundo en duendes, los va a tratar de convertir en simbiontes, ¿no? Es como un upgrade del escenario del Duende Verde. Y vale, contador del planeador. Por si hay algún tipo de dudas, la campaña nos dice que este tipo de simbolitos solo afectan al plan principal que esté activo, ¿vale? Es un poco como los 6 siniestros. Va a haber un villano activo como había en los 6 siniestros. Aquí va a ser un plan activo. Y vamos con la preparación de la partida. Entorno, clamor popular. Voy a hablar de la campaña, voy a hacer un vídeo, ya lo tengo decidido. Invitaré a gente en un futuro vídeo para comentar qué nos ha parecido y hacer un poco el mismo tipo de debate que hicimos cuando vinieron Owen y Pirri al canal. Pues haremos algo ya habiendo jugado varios a la campaña, pero sí que me voy a detener en hacer yo uno individualmente acerca de la campaña. Porque tengo demasiadas cosas que comentar y desgraciadamente demasiadas cosas que criticar a nivel de campaña. Los escenarios me parecen muy buenos, no sé Duende Verde, tengo que probarlo. Los escenarios no tengo ninguna queja. Como campaña, me voy a reservar lo que opino de ella para ese vídeo. La campaña de difamación la tenemos aquí. Hay que ponerla en el mazo de encuentros. No hay que poner a Venom ahora, tiene sentido, porque el simbionte está con el duende. Busca conjunto de encuentros ataque siniestro, todos los esbirros cuyo nombre figuren. Vale, en el caso de Miles nos quedamos con Kraven el cazador y con Escorpión en mesa en el anterior escenario. O sea que nos van a perseguir. ¿Y qué más? Completar las instrucciones de inicio. Vale, vamos aquí. Entonces, inicio, cada jugador pone la vuelta mejorada, aquí la tenemos. Cada jugador busca en su mazo, en su play de descartes, una copia de una carta que anotó en sección de planificación preventiva. Vale, hay que buscarse una carta, la ponemos en nuestra mano, ¿vale? Eh, para, esta, para este escenario y la verdad, no lo he mirado con anterioridad. Juraría que nos viene bien. Nos va a regalar, por decir entre comillas, un Elitransporte. Entonces he sacado el Elitransporte del deck y simplemente he metido una logística internacional por no preocuparme mucho del diseño. Esto se pone bajo nuestro control. Como solo permite uno de máximo por jugador, pues ya he quitado el que teníamos en el deck, ¿no? En el que diseñé para los 6 siniestros. Yo entiendo que hay dos opciones aquí. Una sería tener un turno muy potente, a lo mejor con un Nick Fury, o asegurarse un recurso doble. La otra sería a lo mejor jugar ya con destructor aéreo. Cada vez que jugamos carta de Shield, hacerle daño al Duende Veneno puede ser una opción muy interesante. Y la otra opción es jugar a los estados y hacer el máximo daño posible con las acrobacias arácnidas. Creo que vamos a tener
a lo mejor más daño constante si jugamos con destructor aéreo desde el primer turno que con la acrobacia, que solo hay 2, y cartas shield hay muchas, que por cierto me he dado cuenta que es cuando juegues una carta shield, entonces los eventos shield también cuentan. Y también, por si alguien no lo sabe, cuenta que juegues el propio destructor, porque es después de que juegues. Y ayer de noche he jugado unas cuantas manos porque no me podía esperar. Necesitaba ver así un poco el escenario, de qué iba y tal y cual. Y me da la impresión que es un poco misterio este tío, ¿eh? Que vamos a tener que rushearle bastante porque si no van a empezar a subir los planes principales. Entonces vamos a intentarlo ahora con el destructor aéreo. Además, aprovechando que hay el transporte, nos va a costar uno menos. Y a ver qué tal. No es el deck más óptimo del mundo este, ¿eh? No es el deck más óptimo del mundo. Ni a Miles, bueno, esto creo que ya lo comenté en alguna partida, ni a Miles le viene del todo bien ir a Shield, ni a Ghost Spider le va bien ir a Web Warriors. Y vamos a ver. El Helitransporte ya estaría. Cada jugador puede buscar su colección una carta de mejora del traje. Vale, hasta aquí nos llegamos, ¿vale? No podemos ponernos el traje, lo cual tampoco tiene mucho sentido, porque el simbionte realmente lo tiene Duende Veneno. Pero solo tenemos 22 puntos, o sea que no podríamos llegar hasta aquí. Y vamos con los accesorios de tecnología Osborne. El primero fue las botas iónicas, lo ponemos. Una amenaza al plan principal. En este caso, como el activo va a ser Midtown Manhattan, será solo a este. Siguiendo el orden, cada jugador debe buscar un esbirro. Vale, hay que buscar un esbirro. Esto también me lo he mirado para agilizar un poco el tema. Creo que este es demasiado duro. Creo que el que más compensa es el esclavo simbiótico y juraría que no hay más. Ah, hay este también. Hay este, pero este es ya de 5. Ah, hay este, es verdad, hay estos pequeñitos. Vale, vamos a jugar con este, sin más. Vale, hemos colocado el esbirro. Elige al azar. Tecnología Osborne. En este caso es el blindaje cinético. ¿Y qué más? El jugador inicial debe buscar un plan secundario específico del escenario en el mazo en la pila de descartes. Mostrarlo. Ostras, a ver. El jugador inicial debe buscar un plan secundario específico del escenario. O sea, debería ser específico del Duende Veneno, entiendo. Bueno, dice del escenario. Del escenario. A lo mejor no tiene que ser específico de Duende Veneno. Igual no tiene. Bueno, aquí hay uno, por si acaso, ¿vale? Por cumplir la norma sí o sí. En todo caso, cogeremos uno de Duende Veneno. Igual es que solo hay de Duende Veneno, de hecho. Aquí hay otro, esto es amenaza 5, esto es amenaza 2, complicación 2. Mientras no haya en juego ningún otro entorno simbionte, esta carta se considera entorno simbionte. Cuando se muestre esta carta, traslada el contador de planeador. Igual esta es importante porque solo es poner en juego, o no, o es mostrarlo. No, se muestra. Se muestra. Se muestra y a lo mejor es meter demasiada amenaza esto, ¿no? Traslada el contador de planeador al plan principal que tenga más amenaza. Ah, al que tenga más. Vale, ya estaría. Y resuelve la capacidad especial. Sufres 2 de daño indirecto. Si hay en juego algún entorno simbionte, sufres uno más. Empezar con daño no me convence. Complicación 2. Todos los accesorios de tecnología ganan oleada. Amenaza 5. Gente, no sé qué decidiríais vosotros. Guardia patrulla. No sé qué decidiríais vosotros. Y esto nos acelera. Venga, vamos a quedarnos con esto y a ver qué hacemos. El jugador inicial debe buscar un plan secundario específico del escenario en el mazo de la pila de descartes, mostrarlo y colocar uno de amenaza sobre ese plan secundario y luego barajar. O sea, esto empieza en 5. Qué duro, ¿no? Cuando se muestre esta carta, traslada. Esto como se muestra, yo entiendo que entonces sí o sí esto puede ir aquí.
porque no es de poner en juego para preparar. Esto hay que mostrar y entonces entra en juego. Nos dice que cuando se muestre esta carta traslada el contador del planeador al plan principal que tenga más amenaza. En este caso Smith es el en el que ya está. Resuelve la capacidad especial de ese plan. Sufres 2 de daño indirecto. Si hay en juego algún entorno simbionte, sufres... Vale, entorno simbionte no hay ninguno. Otra cosa que me ha extrañado mucho en la preparación de este escenario es que no te explican que cuando se cumplan los planes se les dé la vuelta y entonces se convierten en entornos simbiontes. Es algo que tienes que deducir tú, pero no sé, yo me aseguraría porque la gente lo entendiera. No hay ningún lugar, ni en el texto de la campaña, ni en explicación de escenario, ni en la preparación del plan, en absolutamente ningún lado que yo haya visto, se explica que una vez llegue la amenaza a tal punto, le des la vuelta y se convierte en un escenario simbionte. Al menos que yo haya leído, ¿eh? Entonces, nada, curioso. Bueno, esto está más que barajado ya. Bueno, hay que meter luego esto. Sufrimos 2 de daño. No hay entorno simbionte, entonces no tenemos ningún daño más. Esto estaría como Miles. Vale, muchas cosas, ¿eh? Pero bueno, es el escenario definitivo, gente. Hay que prepararlo con calma. Y ahora, esta también se cumpliría. Elige al azar un accesorio de tecnología Osborne. Es la tercera, ¿no? 1, 2 y 3. Vale, pues esas, ¿dónde las tengo? Las tengo aquí. Vale, quedan 1, 2, 3 y 4. Vamos a tirar un dado. Y a lo que salga, el 5. Esta es la 6. El 5 ya salió. El 3. Ah, no, el 5 es este. El guantelete con pinchos. Vale. Que no los tenía colocados por orden. Vale, pues colocamos eso. Entiendo que no hay que utilizar los servicios comunitarios. Y el reparto de una carta de encuentros ya no hace falta porque no llegamos a este nivel de reputación. Vale, dejadme revisar por si acaso me equivoco con los servicios comunitarios, pero juraría que no. Ataque siniestro. No, está todo. Vale, perfecto. Pues bastante duro, ¿eh? Bastante duro este comienzo. No sé si esto me hace replantear lo del destructor. Perdón, disculpadme. Bueno, vamos a intentarlo así. Vamos a intentarlo así. Es el primer intento. Y veremos. Veremos. Podríamos intervenir de 2. Es que a lo mejor era más importante otra cosilla. Un evento de intervención para quitarnos la escapada aérea. Y poder remar con más facilidad. Bueno. Ups. Vale, esto lo tenemos barajado, esto es parte de nuestra mano, vamos a barajar este. Teóricamente aquí sí que a lo mejor cabría hacer lo que te pide la campaña, de que te da como una mano adicional. Puedes hacer como una especie de mulligan a mayores. O sea, no es mulligan como tal, ¿eh? Por lo que me han explicado algunos de los suscriptores, creo que es que simplemente vuelves a barajar y vuelves a robar. Entonces igual en esta campaña sí que me lo hago. O sea, en este escenario. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Duda. La carta no es a mayores, entiendo, ¿no? La carta en la mano. Cada jugador elige una carta de tu mazo. Anota su nombre. Planificación preventiva. Cada jugador busca en su mazo. La hoja luego la añade a su mano. Baraja su mazo. Entiendo que si ahora cumplieras lo de volver a repetir, pierdes la carta. No sé, gente, ya llega un momento en el que me mosquea demasiado lo mal que están explicadas las cosas. Entonces, mira, voy a tirar con esta mano y ya está, ¿vale? Me hago un mulligan como siempre y ya está. Vale. Habría que bajar al destructor. Serían
Aunque renunciemos a cosas importantes. Creo que voy a tirar a hacer escenario por destructor. Entonces pagaríamos 1, 2 y 3 para bajar destructor. Y nos queda solo por una pagar otra, que podría ser el poder interior. Recurso doble no nos vendría nada mal. Nada, me voy a quedar así y vamos a empezar, gente. Vamos a pagar por 1, por 2 y 3. Vamos a bajar el destructor, respuesta. Después de que juegues una carta de shield, esta shield, agota el destructor, haz 2 de daño a un enemigo, que va a ser al simbionte rabioso. Yo entiendo que no lo sé muy bien si esto funciona ya, porque esto estaría como en juego para empezar, pero esto sí que se muestre y luego entra en juego. Lo razona así, no sé ese tipo de reglas, tampoco se molestan en explicárselas a la gente. Me voy a dar la vuelta. Por 1 me voy a bajar el poder interior, voy a intervenir de 2 aquí, se va a 3. Ahora vamos a descartar el rayo de veneno, entonces hacemos 2 daños y aturdimos a el duende veneno, que tiene tesón, necesita 2 tarjetas para activarse. Damos turno, 1, 2, 3, 4 y 5. Enderezamos. Y vamos allá. Esto empieza ahora. Bueno, vamos a hacerlo por orden. Esto se va a 2. Bueno, no os he leído esto, vale. Coloca el contador planeador, dale la vuelta a esta carta y apártalo, ¿vale? Esto simplemente, vale, son instrucciones que no os lo leí con tanta preparación. Pone en juego los planes principales, que son estos. Coloca el contador de planeador sobre Midtown, que es este. Y dale la vuelta a esta carta, que simplemente pues, te viene a explicar un poco cómo funciona el hecho de los planes principales, ¿vale? La zona sur de Manhattan es un hervidero de actividad comercial. La mayoría de sus ciudadanos están tan concentrados en sus finanzas que apenas han reparado en el intento del Duende Veneno por apoderarse de la ciudad. Midtown, los emblemáticos edificios y las concurridas calles de la zona central de Manhattan os impiden seguir con claridad el vuelo zigzagueante del Duende Veneno. Y Upper Manhattan, los habitantes de la zona norte de Manhattan disfrutan de un día soleado en Central Park y Harlem, sin ser conscientes de que el Duende Veneno planea infestar su comunidad. Entonces, esto empezaba en 1, ahora se va a 2, esto empezaba en 3, pero le afecta el clamor popular, que por cierto está en 1 porque hemos derrotado a un esbirro, y se va a 5, y esto se va a 1. Ok, ahora, Duende Veneno nos atacaría. Nos vamos a defender. Ataca de 2. Coloca 1 de amenaza sobre cada plan principal que no tenga asignado el contador de planeador. Entonces, este se va a 3. Este se va a 2. No nos hace daño. Respuesta obligada. Después de que el duende verde se active contra ti, traslada el contador del planeador al plan principal que tenga menos amenaza. El que tiene menos es Upper Manhattan. Y nos dice: elige entre colocar 2 de amenaza sobre ese plan o bien resolver su capacidad especial. La capacidad especial nos obligaría a descartar una carta de nuestra mano. No sé si podemos hacer algo al respecto. Por 2 podríamos pagar esto. Por 1 podríamos bajar esto. Hacemos 2 daños. Por 1 jugar esto. No, creo que me voy a quedar mi mano. O sea que descarta una carta de tu mano o que nos daba la opción. Colocar 2 de amenaza sobre ese plan. Vamos a colocar 2. Ups. Se va a 4. Y carta de encuentros. Carta de encuentros. La primera, guardia patrulla. La segunda, guardia. Uf.
vale, nos complica bastante esto. Por 2 vamos a jugar llegar columpiándose, que debería ser conciencia, es la mala. Oh, qué mala suerte. Hmm. Hmm. Vale, ¿cómo podríamos resolver esto? ¿Podemos derrotar esto? Robar 2 cartas. Es que la acrobacia arácnida es muy buena aquí, gente. Aunque estos ambos tienen guardia y a lo mejor no la podemos jugar. Vale, pues vamos a jugar por 1 y 2. Jugamos llegar columpiándose, quitamos 4 amenazas de un plan que va a ser este. Cae derrotado. O sea que esto se va a la zona de victoria. Ahora robamos 2 cartas y descartamos una. 1 y 2. Ajá. Descartamos una que puede ser... amor juvenil. Esto está en el descarte. Ahora sería importante quitarnos a estos 2 tipos. Como le hemos pagado conciencia, vamos a resolver camuflaje arácnido. O sea que dura a nosotros. Confundido veneno. Bueno, duende veneno. Hmm. No sé, gente. No sé. Por 2. Vamos a hacer 4 aquí. Cae derrotado. Por 1 vamos a bajar esto. Hacemos 2 aquí. Cae derrotado. Y esto le ponemos 3 contadores. Vale. Vamos a dar turno. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Enderezamos. Damos turno. Esto se va a 5. Este se va a 6. Vamos a tener que intervenir como locos. Y este se va a 5. Ahora, Duende Veneno nos ataca. No nos vamos a defender. Ataca de 2. De 5. Se quita el estado duro de Miles. Carta de... perdón, que la lío. Antes de eso, respuesta obligada. Traslada el contador al que tenga menos amenaza. Podemos elegir. Coloca uno de amenaza sobre cada plan. Uf, ya hay demasiado. Ya hay demasiado. O colocar 2 aquí. Vamos a cambiarlo porque este de descartar no me gusta nada. Están iguales. A igualdad elige el jugador. Y ahora... vamos a poner... no sé. Vamos a poner 2 aquí, gente. Carta de encuentros. No, en serio. En serio. No tienes nada mejor que sacar ahora. A ver, si el escenario es complicado, ya si sacas estas cartas, ya te condiciona mucho, ¿eh? Te condiciona demasiado. Bueno, primero entra Merodeador, le vamos a vincular esto. Cuando se muestre esta carta, si tienes adoptado el alter ego, gana duro, no es el caso. Cuando se muestre esta carta, si tienes adoptada alter ego, colocas uno más de amenaza, no es el caso. Buah, demasiada amenaza, ¿eh? Son 6, 7, 8, 9, 10, 11,
16, 17, 22 de amenaza ahora mismo. Y eso que tenemos justicia. Bueno, pues tenía que hacer acto de presencia merodeador. A ver cómo solucionamos. Además, hay otro problema a la hora de jugar, que lo estoy notando mucho, y es que no me conozco los decks, gente, del propio héroe. Entonces no recuerdo cuántos eventos hay, entonces la toma de decisiones se resiente bastante en ese sentido. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, pues vamos a ver. No podemos hacer mucho, la verdad. Vamos a bajar a Mónica. Después de que juegues una carta Shield, la agotas y haces 2 daños a un enemigo, que va a ser a Merodeador. 1 y 2. Respuesta. Después de que entre en juego, buscas un apoyo de equipo de vigilancia, que no sé si tengo en el descarte. No. Lo vamos a buscar aquí. El equipo de vigilancia de Mónica. Y esto entra con 4 contadores. Estamos montando mesa, pero no era mi idea, ¿eh? Mi idea era reventar cuanto antes al duende y pirarnos de aquí. Muy apurados. Muy, muy apurados. Cortamos. Vamos a pegar de 2 con Miles. Se va a 4. Pegamos de 1 con Mónica. Se va a 5, cae derrotado. Daño en Mónica. Robamos 2 cartas. Descartamos una, que va a ser, yo creo que la logística, a lo mejor. Vamos a descartar logística. Vamos a pagar por 1 doble vida. Nos damos la vuelta. Preparamos a nuestro superhéroe. Creo que voy a buscar aquí ahora la acrobacia arácnida. La barajamos. Porque acrobacia arácnida, teniendo a duende veneno con la carta de confusión y aturdimiento, por 1 estamos haciendo 8 de daño y es bastante interesante eso. Bastante. Cortamos. Nos damos la vuelta con Miles. Vamos a jugar intervención de Shield. Agota hasta 3 cartas de Shield. Y hay que elegir un plan. Vamos a agotar estas 2 para quitar 4 aquí. Cae derrotado. Vamos a intervenir de 2 en este plan principal. El Lower Manhattan, que es donde anda el duende. Y quizás aquí lo vamos a dejar a 3. Y agotamos. Para... no sé, para quitar otro aquí, que más o menos vayan a la par. A lo mejor eso nos da más opciones, aunque subiera más por aquí ahora. ¿O no? No. Vale, pues lo dejamos a la par. Ya hemos quitado el contador. Me reservo el recurso doble. Y damos turno. 1, 2, 3, 4 y 5. Enderezamos. Y ponemos amenaza. 1 en cada plan. Se va a 6 todos. Ahora, duende nos ataca. No sé si defenderme con Mónica, la verdad. En principio no. Vamos a tratar de mantener todo shield.
Hmm. Me voy a defender con Mónica, yo creo. Igualmente. Ataque de 2 y uno son 3. Mónica cae derrotada. Hacemos la obligada. Ahora podemos escoger el que sea, ¿no? Traslada el contador del planeador al que tenga menos amenaza. Pues vamos a colocar 2 aquí. Se va a 8. Carta de encuentros. La obligación. Jova. Pues sacrifiqué a Mónica para no tener que agotarme, gente. Muy complicado esto, ¿eh? Pues hay que darse la vuelta. Agotar a Miles. Esto se retira del juego. Entiendo que se puede hacer la respuesta igualmente. Después de que cambies esta identidad, coge una carta específica de Spider-Man. Que puede ser... Vamos a meter intervención en el deck, que vamos muy apurados. Barajamos. Bueno, pues nos ha salido la obligación, nos ha salido el archienemigo, ya sabéis, ¿no? Lo que se nos vienen. Los 2 6 siniestros que hemos metido han de salir también. Bueno, vamos allá. Cortamos, estamos agotados, nos toca. Por 2 podemos jugar a Ganli, robamos una carta. Por una vamos a jugar el primer lanzarredes. Le ponemos 3 contadores. Nos vamos a dar la vuelta. Por una y 2 vamos a jugar enlace con el gobierno. Le vamos a hacer 2 daños a Duende Veneno. Se va a 4. Y ahora vamos a jugar intervención de Shield. Agotamos 3 cartas Shield, que van a ser 1, 2 y 3, para quitar 6 de amenaza de un plan, que va a ser este. Se queda 2. Vamos a agotar el equipo de vigilancia para quitar otro de aquí, que es el que está más cerca de su propio umbral. Y vamos a dar turno. 1, 2, 3, 4, 5. Llegar columpiándose. Ok. Ok, vale, pues damos turno. Este se va a 7, este se va a 6. Y Lower Manhattan se va a 3. Nos ataca Duende Veneno. Creo que vamos a defendernos. Ataca de 2. Quedas aturdido. Si estás aturdido sufres 2 daños. Vale, pues nos aturde. No nos hace daño. Se va al que tenga menos amenaza, que es este. Se le colocan 2 de amenaza. Se va a 5. Bueno, podemos elegir entre colocar 2 o 1 a cada plan. Y carta de encuentros, que es un esclavo simbiótico. Mientras haya un entorno simbionte, el esclavo simbiótico gana patrulla, además de la guardia que ya la tiene per se. Vale. Ok, ok. Tengo por aquí, yo juraría, doble vida, ¿no? Y la puedo pagar con... Vale, vamos a pagar
doble vida con lanzarredes. Nos vamos a dar la vuelta y nos enderezamos. Buscamos aquí una carta de Miles, que de nuevo podría ser llegar columpiándose. Barajamos. Cortamos. Vamos a robar una carta. Nos vamos a dar la vuelta. Esto está enlazado al esclavo simbiótico. Creo que podríamos jugar la intervención de Shield, tal vez. La pena es no poderme quitar a este tío de encima ya. Por una y dos. Voy a jugar llegar columpiándose. Quitamos 4 amenaza de un plan. Que puede ser este, que está bastante alto. Como hemos jugado con... Bueno, hemos pagado con recurso de ciencia. Camuflaje arácnido. Voy a confundir al duende. Por una y dos. Bajo el segundo equipo de vigilancia. 3 contadores. 3 contadores. Como hemos jugado carta Shield, le voy a hacer 2 al esclavo. 1 y 2. Voy a atacar para quitarme el aturdido. Y voy a jugar intervención de Shield. Agotamos 3 cartas Shield, que son estas dos y esta. Quitamos 6 de amenaza de un plan. Que va a ser... este. Que este... Vale, va a ser este. Lo dejamos a 1. 5 y 1. Esto está agotado. Y ahora vamos a quitar 1 de amenaza de aquí. Se va a 4. Vale, siento que estoy remando como si esto fuese Ronan y estamos intentando ir a la opción a larga distancia. Al final no estoy yendo a rushear al villano. También es verdad que es que tienes que hacer un poco lo que te pida el deck, y el propio deck es justicia. Donde más va a poder hacer es en la intervención. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, una amenaza aquí, otro aquí y otro aquí. Esto lo retiramos. Vale. Nos va a atacar el duende. No nos defendemos. Ataque de 2. Resuelve la capacidad especial del plan que tenga asignado el contador de planeador. Coloca 1 de amenaza sobre cada plan. Vale. No hay en juego ningún entorno simbionte, o sea que no se cumple la segunda parte. Y aquí on 3. Vale. Y ahora nos ataca de 2 que no nos hace daño. Perfecto. Ahora se hace la obligada, que es el que tenga menos, que va a ser este. Y daño indirecto creo que no quiero.
Prefiero dejarlo en 5 amenaza. Ahora nos ataca el esclavo simbiótico, que no hace nada más que hacernos 2 daños. Vale. Y ahora, carta de encuentros. Cuando se muestre esa carta, descarta una mejora o un apoyo que controles. Este nos hace bastante dañito. Creo que me voy a quitar el lanzarredes. Y nos toca. Nos toca... vamos a pegar de 2. Cae derrotado. Vamos a robar 2 cartas. Y hay que descartar una. Ghost Spider, quizás. No me lo he pensado mucho, tampoco, también os lo digo. Ahora, habría que jugar a Dundundugan, sería interesante. Para empezar a pegar mucho, pero las acrobacias arácnidas también son muy buenas ahora mismo. Tenemos en mano, por 2 recursos, son 8 y 8, 16. Podríamos pegar de 8. Se va a 12. Y luego pagar 1, 2, 3, 4 y 5. Bajamos a Dundundugan. Vale, vamos a ver cómo hacemos esto. 1, 2. Que por cierto, había esta duda de si se podían sumar. En principio, si tú primero utilizas el helitransporte y luego el enlace con el gobierno, puedes sumarlos. Entonces son 2 recursos menos. Y 2 son 4. Y una son 5. Bajamos a Dundundugan. Hacemos 2 al duende. Se va a 6. Se va a 6. Son muy importantes las acrobacias, en este escenario, yo creo. Si pegáramos de 3, de 6, y 6 son 12. Interesante también. Voy a robar... a ver si hay los recursos dobles aquí. 1, 2, 3. Vale, recursos dobles no hay. Yo creo que no me va a compensar hacer el robo y descarte con Gang Li. Creo que no me va a compensar. No me di cuenta. ¿Cómo pagué esto? ¿Esto lo pagué? Esto lo pagué para bajar a Dundundugan. Y desaprovechar una acrobacia. Nah, ya lo he pagado así, no me complicó. Por una, vamos a jugar acrobacia arácnida. Le hacemos 2, 3, 6, son 8. Le hacemos 8. Está a 14. Está a 2 de pasar. De hecho, creo que lo voy a pagar así. Me voy a reservar la otra acrobacia. Porque son otros 8 al siguiente turno. Y puede que casi lo tengamos, Voy a intervenir de 1 y de 2. Uno lo podemos quitar de aquí. Y el otro casi que también. De aquí mismo. Creo que me da un poco igual. A Doom de momento creo que no lo voy a usar. ¿O sí?
Creo que no. Y vamos a dar turno. Robamos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Enderezamos. Queda solo una carta. Damos turno. Uno de amenaza. Otro de amenaza. Y otro de amenaza. No sé estas amenazas con Gwen cómo nos irá, ¿eh? Vale, ahora Duende nos ataca. Creo que si no me defiendo y no muero, creo que podríamos hacer lo que queda de esta fase y la siguiente, gente. Esta es una mano muy buena, ¿eh? Son 7 de vida. ¿Habrá algo aquí que nos haga tremendo daño, gente? O que nos aturda, si nos hace daño o algo de esto. Bah, es que tengo la acrobacia. Creo que no merece la pena arriesgarse, ¿no? Creo que no merece la pena. Voy a defenderme. Ataque de 2. Si esta activación es un ataque, inflige daño indirecto. Son 2. Y 3 son 5. Pero es un ataque, o sea que me puedo defender. O sea que nos comemos 3 daños. Nos vamos a ir a 5. Prefiero comérmelo yo, creo. Si esta activación es un ataque, inflige daño indirecto. Vale, podríamos repartirlo. Voy a dejar a Dundundugan, creo. Vale. Vale. Igual es muy risky, ¿eh? Es que estamos tan cerca de vencerla a la primera. Carta de encuentros. El villano te ataca. El villano me ataca. Nos acaba de reventar la estrategia. Vamos a tener que sacrificar a Dundundugan. De 4. Perdón, antes de eso, hay que mover esto aquí. Ponerle 2 de amenaza, porque no quiero descartarme de cartas. Ahora nos ha atacado. Le pega de 4 a Doom. Sigue vivo al menos. Sigue vivo. Y ahora hay que volver a aplicarlo. Y esto se va. Nos da igual. Lo vamos a poner a este y le ponemos 2 de amenaza. Y ahora sí nos toca. Vale. Vale, a ver, porque podríamos enderezar a Dundundugan con Agente 13, en vez de utilizar a Nick Fury, que era mi primera idea. 1, 2, contando mal, 3, 4, bajas a Agente 13, la utilizas, preparas a Dundundugan, pegas de... Pero hay que hacerle los dos para pasarlo. Ah, que lo haces con el Destructor, lo pasas. Con Doom pegas de 6 y 8 son 14. Te quedas muy cerca de vencerlo. Muy, muy cerca de vencerlo. Pero no lo vences. Así que casi es preferible jugar a Nick que a Agente 13. Y veremos qué hacemos. Así que...
voy a agotar el transporte. Jugamos lanzarredes. Ponemos 3 contadores universales. Pagamos con uno de aquí. Abaratamos otros, son 2. 3 y 4. Juego a Nick. Robo 3 cartas. Son 1, 2. Barajamos. Cortamos. Son 1, 2, 3 cartas que robamos. Como hemos jugado una carta Shield, vamos a agotar el destructor. Le hacemos 2 daños al duende. Se va a 16, cae derrotado. La primera fase. Vamos con la segunda. Sigue estando con los confundidos y un aturdido. Ahora, este tiene dureza. Ah, entra con dureza, no lo sabía eso tampoco. Vale, eso complica más. Cuando se muestra esta carta reparte 2 cartas de encuentro boca abajo. 1, 2 más por haber barajado es otra, son 3. Ojo porque como no lo venzamos se viene tremendo problemón. Pegamos de 2, quitamos el duro. Daño en Nick. No podemos jugar Spider-Man. Podríamos hacer acrobacia y hacerle 8. En 18 pierde. 18. Voy a robar una carta con Ganli ahora. Y hay que descartar una. Que va a ser el propio enlace. Si le hacemos 6 y lo aturdimos también es bastante interesante. Nah, voy a jugar acrobacia arácnida. Le hacemos 8. Voy a jugar intervención de Shield. Agotamos 1, 2 y 3 cartas para quitar 6 de amenaza de aquí. Se queda 2. Y el problema es que me quiero dar la vuelta. Pero si me doy la vuelta, con 4 cartas de encuentro, a pesar de que esté completamente confundido, se puede liar muy parda. Pero lo voy a hacer. Creo que es lo más óptimo. Tenemos a Nick. Tenemos a Nick. Pero es que aún así no nos va a llegar. Nada, me voy a dar la vuelta. La acrobacia me la guardo en el deck y barajamos. Y me reservo la descarga de telaraña. Y a ver si no perdemos, gente. A ver si no perdemos. Estoy pensando que a lo mejor le quito uno más con el equipo de vigilancia. Pues no sé, al plan principal activo ahora mismo. Por si acaso. Esto cae derrotado. Bueno, estaría muy bien poderlo derrotar. Espero no haber cometido ningún error, ¿eh? Lo de siempre, os digo. Que me da mucha rabia cometer errores en partidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enderezamos todo. Y damos turno. Este se va a 6.
Este se va a 2 y este se va a 7. Ahora, Duende Verde quiere planificar, pero está confundido por el tesón. Carta de encuentros. Rezad por mí. La primera, accesorio con oleada. El villano vinculado gana represalia. Vale. Oleada. Vincula esta carta al villano. Ojalá todas así. Carta. Vale. Oleada. Ya van 3 cartas de encuentro y seguimos. Vincula esta carta al esbirro que tenga el valor impreso más alto de vida, si no es posible oleada. Me están buscando las cosquillas, con las oleadas. Mover ficha. Vale, esto se realiza sobre el plan que tiene el contador. Por eso lo bajé tanto. Son 2. Traslada el contador de planeador al plan principal que tenga más amenaza. Coloca 1 de amenaza sobre ese plan. Ostras, esta es nueva. Esta interacción. Traslada el contador al que tenga más. Que va a ser, pues este, por ejemplo. Está empatados. Y ahora se coloca 1 de amenaza. Se va a 8. Y pregunta, ahora, esta planificación, ¿dónde se ejerce? ¿Sobre este, que es donde inició? ¿O sobre este? Yo entiendo que es sobre este, porque es el plan principal, ¿no? Es como cuando Norman Osborn se cambiaba con el Duende Verde, que se recalcula el daño. O sea que entiendo que será aquí. Nos quedamos al borde de que esto pase. Otra carta. Buah, no me lo creo. Los 2 mover ficha. Son 2. 3 y 4. Esto pasa. Entonces, esto ahora se le da la vuelta, entiendo. Cuando se muestra esta carta, traslada el contador de planeador y todas las fichas de aceleración que haya sobre esta carta al plan principal que tenga menos amenaza. Si hay al menos 2 cartas de entorno simbionte en juego, los jugadores pierden la partida. Vale, este es un entorno simbionte, que es Lower Manhattan ya convertido en, bueno, en toda esa masa negra. Y la última, Escorpión, dureza e infame. Vale, vale, hemos sobrevivido. Le vamos a poner la dureza. Aquí agarrando a Miles, me encanta la ilustración. Vale, hemos sobrevivido. Creo que podemos ganar, ¿eh? Creo que podemos ganar. Nos toca, vamos a robar una carta con Gang Lee. Creo que no merece la pena. Nick está en el descarte ya. Lo dicho, creo que no merece la pena curarse, porque o ganamos ahora o no ganamos nunca. Nos damos la vuelta. Lo bueno es que no hay nada con guardia, ni dureza, ni nada por el estilo. Sí que esto tiene represalia. Esto le da carta de aumento, que nos da igual. Y esto nos da igual, le da +1 al ataque. Vale. 8, hay que hacerle 10 de daño, gente. Está hechísimo, creo, ¿eh? Está hechísimo. Energía, ¿dónde tengo energía? Mira, con Ghost Spider pagamos una, abaratamos otra, jugamos descarga de telaraña, entonces hacemos 4, como hemos pagado con energía hacemos 6, ¿vale? Se va a 14, lo aturdimos, 4 de daño, que hay que hacer ahora. Y que los podemos hacer con Dundundugan. Perfecto, perfectísimo, gente. O sea que vamos a jugar un poquitito aquí. Vamos a jugar un poquitito. De hecho, podríamos quitarnos Escorpión también. Tal vez no. Tal vez no. Por 2 y 1 podríamos jugar a
Mónica Chan, nos cogemos un equipo de vigilancia, lo ponemos en juego, le ponemos 4 contadores, otro aquí, vale, ahora vamos a hacer 2 de daño aquí, se va a 16, con Mónica Chan, no, vamos a pegar con Spidey, bueno, eso me lo reservo para hacer el golpe final, ¿no? Está a 16 y 2 son 18, vale, perfecto. Vamos a limpiar, gente, vamos a limpiar. Por uno aquí, le quitamos el duro a Escorpión. Nos tenemos que comer uno por la represalia, que no se me olvide, por esto. Porque atacamos con la descarga de telaraña. Esto se le desvincula, le haríamos carta de busteo, que nos da igual. Vale, ahora con Dundundugan vamos a pegar a Escorpión. Pegamos de 3. Pegamos de 4. Pegamos de 5, que esto estaría vinculado a Escorpión, cae derrotado. Robaríamos 2 cartas y descartamos una, que nos va a dar igual. Que nos va a dar igual. O sea, puede ser el amor juvenil, que no se puede jugar. Ahora, por 2 y 1, podemos jugar a pájaro burlón e intervenir de 1 aquí. Daño derivado en pajarraco. Quitamos otros... Ah, perdón, había que agotar aquí de 3, de 4, de 5 y de 6, habiendo jugado a pájaro burlón, o sea que no podemos intervenir con pájaro burlón. Bueno, vale, nos bajamos, bueno, o jugamos este, agotamos este, sí, perfectamente. Hacemos los 6 para acabar con Escorpión también. Dundundugan quedaría derrotado por el daño derivado. Y pegamos con Miles, ojo a este momentazo. Pegamos con Miles de 2, se va a 18. Dejamos a Duende Veneno aturdido a pesar de tener tesón y con 18 de daño encima. Y ganamos el escenario y la campaña de motivos siniestros. A la primera el intento con Duende Veneno, gente. ¡Wow! No me lo esperaba, ¿eh? No me esperaba vencer y menos por cómo se fue dando la partida. Espero no haber cometido errores. De verdad, no me lo esperaba para nada. No, me refiero a cómo se dio la partida, porque yo quería ir a rushear, quería ir a pues, hacer daño con lo que fuera de shield y luego jugar con que él tiene tesón y poder cascarle los... Bueno, el de 1 que pega de 8 daños. No recuerdo ahora, el acrobático, el ataque, la acrobacia arácnida. Pensaba jugar mucho a esto y aprovechar a ponerle solo uno de aturdimiento y otro de confusión y pegar ahí. Pero nos ha dado la partida, de Dundundugan. Bueno, ni siquiera lo necesitamos al final. Nos ha dado la partida, eso sí, una acrobacia e ir jugando poco a poco Shield. La verdad es que ha funcionado muy bien el deck, muy bien. Sí que es verdad que te facilita mucho el hecho de que te puedas coger el helitransporte ya para poner en mesa y el destructor en mano y jugar con eso ya desde el principio. Pero muy bien, muy contento, gente. Muy divertido el escenario, también muy exigente. Me han gustado muchísimo todos los escenarios. Por hacer un pequeño resumen, que ya os digo, voy a hacer un vídeo dedicado a mi valoración de la campaña. Por hacer un vídeo resumen, ya aquí, que lo tengáis aquí, aunque luego también haré algo con Gwen, que con Gwen no creo que ganemos, Me parecería muy raro que ganásemos a la primera, porque la capacidad de intervención que tiene el escenario de Gwen, o sea, el deck de Gwen, no tiene punto de comparación con el de Miles. Entonces seguramente perdamos por plan. Pero valoración. Los escenarios son top, de lo mejor del juego. O sea, el peor escenario de esta campaña posiblemente sea tier 2, ¿sabes? O sea, a lo mejor no están todos en primera línea, pero sí segunda.
La campaña, tengo muchas quejas, pero eso me lo reservo para ese vídeo dedicado que voy a hacer. La campaña como tal, ¿vale? Entendiendo cuáles son los beneficios que te da, las contrapartidas que te propone, la ambientación, me ha parecido la peor realmente. Eh, la sensación que me da es que se han esforzado mucho en que los escenarios con lo emblemáticos que eran los villanos fuesen muy buenos, y eso lo han conseguido, pero han dejado muy descuidada toda la parte de la ambientación. Hay cosas que no se acaban de entender del todo, os adelanto un poco a lo mejor de alguna cosilla que no me acaba de convencer, es por ejemplo el clamor popular. En ningún momento se nos explica por qué hay clamor popular en contra de los héroes. Tampoco hay a lo mejor algún escenario que te permitiese trabajar ese aspecto. De, bueno, pues a lo mejor jugar con el clamor popular, ponerte a la gente de su parte. Hay aquí estas cartas de servicios comunitarios que parece en un principio que avanzando en ellos, como son servicios comunitarios y de ayuda a las personas, pues podrían ayudarte a revertir el clamor popular y a lo mejor que por el otro lado tuviera una ventaja hacia los héroes. No hay nada de eso. Luego no tiene ningún sentido que atrapes secuaces, que evites un descarrilamiento o que cojas a un gato del árbol cuando en realidad tú estás dentro de la empresa Oscorp, encerrado, salvo en este último escenario que teóricamente sales al exterior, o el primero que estás en el exterior, luego todo lo demás, el 2, el 3 y el 4 son dentro de la instalación Oscorp. No tiene mucho sentido. Entonces da la sensación que diseñaron un poco unos por un lado, otros por el otro. Entonces, bueno, de eso hablaremos ya mucho más largo y tendido cuando haga el vídeo resumen, pero para que os llevéis unas primeras impresiones, muy contento con todos los escenarios, muy divertido. Una parte básica de lo bien que me lo he pasado habéis sido vosotros, ha sido genial. Yo os pido disculpas por los errores que ha habido, porque ya sabéis que grabando se cometen más errores. Imaginaos cuando es primer escenario con un villano, imaginaos cuando además es primeras partidas con un héroe, o sea, hay interacciones que literalmente aún no sabemos la comunidad cómo son, y fuimos poco a poco a través de los vídeos resolviendo dudas. Entonces, muy contento, muy agradecido por todos y cada uno de vosotros, por teneros ahí al otro lado, por los comentarios que dejáis, por no solo para conmigo, también con compañeros creadores de contenido como Pirri u Owen. Estáis generando muy buen ambiente y muy buen rollo. Quiero darle las gracias a toda esa gente que se dedica a ayudar al resto de personas a resolver dudas. Pues, por ejemplo, Julio, ¿vale? Que tiene una paciencia infinita para resolver cosas. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí. Yo solo espero que disfrutéis al menos pues una porción de lo mucho que yo he disfrutado jugando este escenario y compartiéndolo con vosotros. Y nada más. Gente, que se me olvidaba leeros el final del cómic. No íbamos a dejar a Miles sin su cómic definitivo viendo qué sucede, ¿no? Entonces, tenemos aquí que hemos terminado ahora mismo con el Duende Veneno. Han capturado ya bueno, las fuerzas de S.H.I.E.L.D. al Duende. No seáis muy duros con Eddie Brock, a fin de cuentas nos ha ayudado. Tenemos aquí al señor Nick Fury, claro, aunque eso no disculpa todo lo que ha hecho. Y Brock querrá recuperar eso. De poco le servirá encerrado. Déjalo en mis manos, chico. Hago muy bien mi trabajo. Además, ya es tarde. ¿Vosotros no tenéis clase mañana? Y aquí tenemos a Miles que llega a casa a comer un sándwich, como no, por favor, algo de comilona. Menos mal que has vuelto, estábamos tan preocupados por ti. En español, en el original. Sí, porque la madre de Miles creo que es latina. Creo que es puertorriqueña, juraría. Pero bueno, ya sabéis que no conozco mucho el lore. Vale, pues no quería dejaros, obviamente, sin el final del cómic, ¿no? Es una pena que no pongan como un final para Gwen también, como vuelve a casa y lo que sea. No conozco muy bien el lore de Gwen, pero a lo mejor volver a casa con su padre, el policía, y saber algo más acerca de ello. Pero bueno, por lo menos tenemos este final de cómic, ya no me quería entretener más, ¿vale? Y si alguien tiene dudas, estábamos en 22 puntos. Hemos hecho puntos en la zona de victoria 1, no hay esbirros 2, no hay planes secundarios 3, no hay amenaza, sí que habría, seguramente, no lo sé porque ya estaba recogiendo, no hay fichas de aceleración 4, o sea, bueno, pues solo hemos superado
el tope de 25 puntos y te dejan aquí como más marquitas para seguir marcando, ¿no? Hasta dónde podrías llegar. Pero bueno, que sepáis que al completar la campaña es muy sencillo llegar a ese tope de niveles de puntos. Entonces nada, un poco el vídeo hasta aquí y ahora sí, nos vemos en próximos vídeos. Chao.